Buenos días y bienvenidos. Vamos a prepararnos para nuestro estudio bíblico de este día, así es que los invito a orar juntamente conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por el privilegio de conocerte. Gracias por haber tomado nuestras vidas, Señor, haberlas transformado, convertido, Señor. Gracias por habernos tomado a nosotros por hijos tuyos. Gracias por Jesús. Gracias por nuestra salvación, por la obra que has hecho en nuestras vidas, Señor, por todo el camino por el que nos has traído, por el lugar en el que nos tienes y por lo que vas a seguir haciendo, por lo que vas a hacer hoy por medio de tu palabra. Oramos que bendigas tu palabra, que nos bendigas con ella. Señor Dios, que esta quede implantada en nuestros corazones y dé mucho fruto. Te lo pedimos. Gracias por la porción de las Escrituras que nos vas a permitir estudiar el día de hoy. Gracias, Padre Santo, por la palabra escrita que nos revela a la persona de la palabra viviente. Es nuestra oración que abras nuestros oídos, que abras nuestros ojos, que nos des una visión de lo que vamos a escuchar, Señor, que toques nuestro corazón, Señor, y que nos ayudes a ser hacedores de la palabra. Padre, que tu voluntad sea hecha, y a ti te damos toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos continuando con nuestro estudio de Jesucristo de eternidad a eternidad. Y el día de hoy queremos estudiar algunas cosas que acontecieron antes que Jesús celebrara la última Pascua con sus discípulos. Vamos a ver en términos generales el cuadro grande, las cosas que ocurrieron, algunas de las últimas antes de esa última Pascua. Así es que primero quiero repasar con ustedes un principio que tiene que ver con la nación de Israel, con las jornadas de Israel de Egipto hasta la tierra de Canaán. Así es que voy a tomar acá mi lápiz y vamos a hacer algunos diagramas. Ustedes ya están familiarizados con nuestros famosos diagramas. Muy bien. Así es que entendemos cómo es que el pueblo de Israel empieza su jornada ya como nación en Egipto. Acá en Egipto encontramos el cordero de la Pascua siendo sacrificado y la sangre siendo aplicada en el dintel y en los postes de las puertas. Luego encontramos al pueblo de Israel siendo bautizado con la columna de nube y fuego. Luego pasan por el Mar Rojo. Todo esto es en Egipto. Y a los 50 días de haber celebrado la Pascua, ellos se encuentran acampados alrededor del monte de Sinaí. Y allí es donde Dios les reveló su ley moral, Dios les reveló su ley ceremonial, Dios les reveló el patrón del tabernáculo. Este tabernáculo es muy importante porque es la revelación que Dios le dio a los antiguos de la estatura de Jesucristo, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo en la que se nos pide crecer ya en el Nuevo Testamento. Así es que allí fue que recibieron la revelación del tabernáculo. Este tabernáculo es algo que iba a acompañarlos a lo largo de su travesía por el desierto, camino a la tierra de Canaán. Y a través de esta estructura, Dios iba a manifestarse a ellos y ellos iban a poder acercarse a Dios. Por lo cual es una figura del mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así es que es muy importante este tabernáculo. Ahora la intención de Dios era que el pueblo de Israel abriera los ojos del Espíritu y descubriera que lo que veían por fuera, Dios quería formarlo por dentro en sus corazones. Dios quería transformarlos, quería convertirlos, quería convertir en una experiencia personal todas estas experiencias visibles, literales, que tuvieron como nación. Pero una vez en el desierto, Dios les dio pues la revelación del tabernáculo y los hizo estar en el desierto por 40 años. Esto no fue la voluntad inicial, intencional de Dios, pero fue a causa de su rebeldía y de sus quejas y murmuraciones que esto terminó siendo así. Bueno, entraron a la tierra de Canaán después de haber cruzado el Jordán. Y ya en Canaán, ellos tuvieron que conquistar estas naciones que ellos encontraron allí y finalmente llegar a Jerusalén, a los montes de Jerusalén, el monte de Sión, el monte de Moria, y establecerse allí y establecer allí el templo. Voy a poner aquí Sión o Jerusalén. El propósito de Dios era
Bueno, en el desierto ellos, cierto, se encontraron con algunos de los amorreos, con Og, el rey de Basán, Sejón, el rey de los amorreos, tuvieron que pelear con ellos. Pero en el desierto principalmente se encontraron con ellos mismos y con sus murmuraciones y sus quejas y su falta de gratitud y su falta de confianza en Dios. La intención era que abrieran los ojos y clamaran a Dios y dijeran: Señor, yo necesito un cambio. Yo necesito que edifiques esta estatura que está mostrada ahí en el tabernáculo en mi vida. Necesito que me conviertas a mí en un tabernáculo viviente. Cámbiame, transfórmame, toca mi corazón, Señor. Esa era la intención de Dios. Luego cruzaron el Jordán, entraron a la tierra de Canaán y ahí se encontraron con estas naciones. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham se mencionan 10 naciones, luego se mencionan 7. Pero el hecho es que estas naciones representan todas esas actitudes que hay arraigadas de manera muy profunda en nuestro viejo corazón, en nuestra mente carnal. Así es que ellos tenían que vencer esas naciones y poseer ese territorio. Igualmente, nunca abrieron los ojos de la fe lo suficiente para entender que esas conquistas que estaban haciendo por fuera eran conquistas que Dios quería hacer en sus corazones y en sus voluntades por dentro. Finalmente, pues, el último enemigo que encontramos, lo escribo por acá, los jebuseos. Son los que tenían en posesión la ciudad de Jerusalén, los montes de Jerusalén. Y los jebuseos son muy importantes porque ese era el último enemigo que necesitaba ser conquistado. Jebuseo significa lugar para trillar, significa pisotear, despreciar, hollar. Y los jebuseos desprecian el señorío de Cristo, lo pisotean. Los jebuseos quieren mandar, gobernar y van a enojarse con toda su energía cuando las cosas no salen como ellos quieren. Ellos rechazan la soberanía de Cristo. Ellos son esa cosa que hay en nosotros, que siempre se resiste, siempre se revela, siempre pone una barrera y no deja que la verdad pase de allí. Nuestro corazón se encuentra lleno de jebuseos que hay que conquistar. Esos son los que tenían tomados los montes de Jerusalén. Así es que en las batallas literales por la posesión de la tierra de Canaán eran el último enemigo que tuvieron que derrotar. Y esto ocurrió hasta en tiempos del rey David. Ahora, vámonos por favor al Salmo 95 del verso 8 al 11. Salmo 95 del verso 8 al 11. Y allí leemos lo siguiente. Vamos a empezar con la última parte del verso 7. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El pueblo de Israel nunca se dejó convertir. Para ellos, Dios y la ley de Dios y los procedimientos que Dios les reveló y los patrones, las figuras, todo lo que Dios les reveló, era algo para guardarse por fuera. Una forma, un patrón de vida, pero nada más por fuera. En eso redujeron toda esta revelación maravillosa que Dios les dio. Así es que por supuesto que eso no nos va a llevar demasiado lejos. Cuando nuestra naturaleza básicamente sigue siendo la misma, cuando ésta sigue sin ser transformada, tarde o temprano no importa cuántas restricciones le pongamos por fuera a nuestras inclinaciones carnales, tarde o temprano estas van a manifestarse y estas van a tomarnos cautivos nuevamente y vamos a seguir haciendo lo que no queríamos hacer. Así es que esto fue lo que ocurrió con la nación de Israel. Ellos entraron a Canaán, tomaron posesión de los montes de Jerusalén, pero al final, en vez de convertir ellos a los cananeos, ellos se convirtieron a los cananeos y terminaron ofendiendo a Dios a tal grado que Dios terminó llenando su copa y finalmente juzgó muy duramente al pueblo de Israel, y fue cuando fueron pues la tribu de Judá, que es la que tenía en su posesión Jerusalén, y fueron tomados cautivos por los caldeos y estuvieron 70 años en Babilonia. Así es que
El pueblo de Israel nunca se dejó convertir. Ahora, trasladémonos ahora a la vida de nuestro amado Señor Jesucristo y el camino por el que Él caminó, el camino que Él recorrió. El Señor Jesucristo inicia, bueno, por supuesto, Él nació en Belén, pero luego descendieron a Egipto sus padres, se recuerdan, huyendo de Herodes. Así es que cuando Dios visitó a José y le habló por medio de un ángel y le hizo saber que ya era seguro regresar a la tierra de Canaán, entonces la Biblia dice, esto es para que se cumpla lo que fue dicho por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Así es que el Señor Jesucristo empezó su jornada en Egipto. Por supuesto, ahora en este caso Él es el Cordero de la Pascua, nada más que no ha sido entregado por nosotros. Pero ¿se acuerdan que el Señor Jesucristo fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista? Y allí no solamente Él fue bautizado en agua, allí la paloma del Espíritu Santo descendió sobre Él. Y Él fue bautizado, bueno, en Espíritu Santo, y fue bautizado en agua. Luego el Señor Jesucristo fue impulsado por el Espíritu hacia el desierto y estuvo 40 días en el desierto siendo tentado por Satanás. Después de esos 40 días, Él empezó su ministerio público y una de las primeras cosas que hizo fue llevarse a sus discípulos al monte de las bienaventuranzas. Y allí el Señor Jesucristo le dio su ley moral a la nación de Israel. Allí Él sacó a luz la misericordia y la verdad. Él sacó a luz los principios espirituales y morales que siempre se encontraban detrás de la ley mosaica. Nada más que el pueblo de Israel tuvo un velo y nunca los vio. Pero de esta manera el Señor Jesucristo le reveló a sus discípulos la conducta, el modo de vida, lo que Él quiere, lo que Dios quiere que nosotros seamos en Él. Bueno, Él estuvo en esta etapa de su vida haciendo muchos milagros, sanando enfermos, liberando endemoniados, enseñando acerca del reino de los cielos. Y pues mucha gente fue tocada, mucha gente fue bendecida. Él hizo unos milagros maravillosos. Pero de repente la tónica cambia y Él empieza a decirle a sus discípulos, empieza a anunciarles que es necesario que el Cristo padezca en manos de impíos y es necesario que Él muera, pero al tercer día Él va a resucitar. Ahora, por supuesto, Él tenía que morir tomando nuestro lugar para rescatarnos a todos nosotros del estado en el que nos encontramos como raza humana a causa del pecado. Ahora, aquí está Jesucristo, el tabernáculo viviente, enseñándole a la gente las bienaventuranzas, todo el sermón del monte, que no es otra cosa más que un tabernáculo de buenas obras. Así es que aquí tenemos nosotros el paralelismo entre el ministerio de Cristo y el camino que recorrió Cristo con el camino que recorrió la nación de Israel y con el camino espiritual que nos toca a nosotros recorrer como creyentes. Así es que Él les reveló este tabernáculo de buenas obras, esta estatura moral a través del Sermón del Monte, y Él siendo el tabernáculo viviente, ¿verdad? Estaba dejando brillar su luz delante de los hombres. Bueno, pasan muchas cosas, pero a partir que Jesús les anunció que era necesario que Él padeciera y que muriera, siguió haciendo milagros, por supuesto que sí. Pero el Señor empezó su viaje, ese último viaje a Jerusalén. Recuerden que Él alternaba entre Galilea y Judea, pero esta vez descendió a Judea para subir a Jerusalén y ya se queda en Jerusalén para ser crucificado. Él tenía que ir a Jerusalén porque Él tenía que ser crucificado en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Así es que continuando con nuestro dibujo, vamos a hacerlo de esta manera. Y aquí está Jerusalén. Ahora, cuando él entró a Jerusalén, él hizo un par de milagros. Vamos a analizarlos porque vienen como parte del cuadro grande para entender lo que el Señor está haciendo.
Pero recordarán, lo mencionamos la semana pasada, que él entró al templo y lo limpió, según el Evangelio de Mateo. Luego se fue a pasar la noche a Betania. Luego, según el Evangelio de Marcos, al día siguiente él entró al templo y lo limpió. Así es que aparentemente el Señor limpió 2 veces el templo. Y esto no debiera extrañarnos porque a lo mejor decimos, pero si ya somos cristianos, ¿qué tiene que limpiar? Bueno, el Señor primero nos salva de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Y efectivamente cubre, expía nuestra culpa, cubre nuestro pecado. Ya lidió con el pecado a ese nivel, pero ahora lo que Él quiere es ir arrancando el pecado que está presente todavía en nuestra mente carnal, en nuestro viejo hombre. Si no tuviéramos pecado como creyentes, la Biblia no nos estuviera diciendo una y otra vez que nos despojemos del viejo hombre, el cual está viciado, corrupto. Así es que ahora el Señor Jesucristo quiere ayudarnos a despojarnos de toda esa corrupción que hay todavía en nuestro viejo hombre. Pero llega un momento en donde el Señor se quiere meter más profundo dentro de nuestro santuario personal y quiere entrar a nuestro mundo inconsciente, que es donde está la causa de muchas de las malas acciones y malas inclinaciones que tenemos. Y Él quiere limpiarnos a esas profundidades también. Y en el proceso, pues Él tiene que sacar a luz lo que todavía queda en nosotros. Y sí, es de sorprendernos cuando ya teniendo tiempo de caminar con Dios como se debe, resultamos con actitudes y con inclinaciones y con cosas que decimos a estas alturas, no puedo creer que esto está saliendo de mí. Bueno, es porque el Señor está listo para limpiar el templo a otro nivel. Ahora, esto asusta, ¿verdad? Porque quienes tenían poseído el templo, quienes habían tomado cautivo el templo en Jerusalén, era toda esta casta sacerdotal. Estaba comprendida, ya lo sabemos, por herodianos, por fariseos, por saduceos, por diferentes clases de personas. Ellos son los que manejaban el negocio del cambio de moneda. Cuando la gente llegaba a Jerusalén a presentar sus ofrendas, cuando era tiempo de celebrar las fiestas, ellos tenían, los mismos sacerdotes les vendían los animales que iban a ser sacrificados, pero tampoco aceptaban cualquier tipo de moneda. Primero tenían que hacer un cambio de moneda, y para lo cual pues había ganancia, ¿verdad? Para los sacerdotes. Y luego tenían que comprar de ellos los animales y para eso también había ganancia. Por eso Jesús dijo, ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Y el Señor Jesucristo hizo un azote de cuerdas, sacó de allí a los cambistas y botó las mesas con los animales. Habían convertido en un circo el templo y en una fuente de ganancia. Pero es asombroso entender que esto pasó el día de hoy, digamos. Jesús se va a Betania. Bueno, ahora, después de que Jesús hizo eso, Jesús se quedó allí enseñando, se quedó allí orando por los necesitados. Él estuvo un rato allí. En la noche se fue a pasar la noche a Betania. Al día siguiente que regresa, según el Evangelio de Marcos, encuentra otra vez a los cambistas, encuentra otra vez el mercado adentro de la casa del Padre, adentro del templo. Entonces uno dice, ¿y qué pasa? Pero uno piensa en uno mismo y en cómo somos. Es como que ven a Jesús limpiar el templo, ven a Jesús volcar las mesas, echar fuera a los cambistas, enseñar, decirles por qué no está bien lo que está haciendo. Él citó del profeta Jeremías. Fue Jeremías el que le dijo al pueblo de Israel en nombre de Dios, les dijo, ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. O sea, no es nada nuevo. Si conocían las Escrituras, tienen que haber recordado que esas palabras ya las habían oído antes, cuando leían al profeta Jeremías. Pero cuando estamos tan enamorados de nuestra posición y de los privilegios y el poder que nos da la posición, cuando nuestro corazón está tan endurecido a la verdad no va a hallar cabida en nosotros. Y ¿saben qué? Oyen pero no oyen, ven pero no ven. Y lamentablemente sigue habiendo mucha gente así. Escuchan el principio, escuchan la explicación, ven una demostración de cómo funciona, de cómo opera el principio, y al día siguiente vuelven a actuar igual, a caminar igual, a razonar igual, a enojarse por lo mismo, a pelearse por lo mismo, como si nunca escucharon.
Eso es lo que se encontró Jesús. Al día siguiente seguían las actividades, todo aquello que Jesús había señalado y había reprendido, todo eso estaba allí presente al día siguiente. Así es que aquí esta es una manera como podemos entender la diferencia entre ser hacedores de la palabra y ser tan solo oidores olvidadizos. Así es que vemos nosotros cómo los fariseos, los escribas, estaban tan endurecidos a la palabra de Dios que simplemente al día siguiente ahí estaban de regreso con sus negocios. Bueno, los príncipes de Israel despreciaron varias cosas. Quiero darles algunas citas acá. Los príncipes o los principales, los herodianos, los fariseos, los saduceos, toda esta gente. Vámonos a Juan 8, verso 37. Juan 8, 37. Allí leemos lo siguiente. El Señor les dijo: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Simplemente. Jesús trataba de una manera, de otra manera, de decirlo así, de hacerlo así. Su palabra no hallaba cabida en ellos. Y Dios nos libre de llegar a un endurecimiento tal que su palabra ya no halle cabida en nosotros. Bueno, la siguiente escritura la encontramos en Lucas 7, verso 30. Lo primero que despreciaron estas gentes fue la palabra de Dios. Estaban tan enamorados, tan arraigados a sus propias tradiciones, a sus propias creencias, que cuando vino la verdad prefirieron seguir aferrados a sus creencias y desechar la verdad. Despreciaron la verdad. Y la verdad vino con demostraciones y además la escucharon salir de los labios de aquel que es la palabra viviente. Sin una pizca de engaño, de duda, de adulterio, de mezcla, la palabra pura es lo que estaba saliendo de los labios del Señor Jesucristo. Y eso despreciaron. Bueno, hablemos de los jebuseos, pues, que estaban en posesión del templo en los días de Jesús, ¿verdad? El jebuseo que hay en el corazón, en el viejo corazón. Lucas capítulo 7, verso 30 dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. La siguiente cosa o el siguiente punto en donde vemos a los jebuseos a todo color es que toda esta gente despreció los designios de Dios con respecto a ellos mismos. Ahora, ¿cómo supieron cuáles eran los designios de Dios con respecto a ellos mismos? Bueno, el sumo sacerdote todavía tenía el pectoral y en el pectoral todavía estaban el Urim y el Tumim. Ellos consultaron a Dios y no fue la única ni la primera vez que lo hicieron. Y en Juan capítulo 11 vemos claramente cómo el sumo sacerdote profetizó que era necesario que una persona muriera por toda la nación y no que toda la nación pereciera. Así es que cuando ellos vieron a Juan el Bautista bautizando y predicando, obviamente ellos fueron a consultar a Dios, a ver, ¿y este hombre quién es? Y Dios tiene que haber hablado por medio de su Espíritu y tiene que haberle dicho a ellos que ellos tenían que arrepentirse también, igual que el resto del pueblo. Y ellos desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Desecharon lo que Dios estaba aconsejando, lo que Dios estaba resolviendo. Probablemente recibieron un mensaje por parte del sumo sacerdote profético similar a arrepiéntanse, porque si no, Dios va a juzgarlos, no va a tener otra manera de actuar si no se arrepienten. Pero desecharon todo esto. Vean cómo funcionan los jebuseos. Así como había jebuseos literales en tiempos de David, de la conquista pues de Jerusalén, así Jesús se encontró con jebuseos en el corazón de aquellos que se supone que eran los maestros de Israel y que eran los que tenían que enseñarle los caminos de Dios a toda la nación. Bueno, ¿qué más desecharon? Recuérdense que jebuseo significa pisotear, despreciar, hollar. Vámonos a Lucas 19, verso 41. Lucas 19, verso 41.
Y esta cita la vimos en el estudio anterior, pero encaja acá. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y aquí Jesús está profetizando el juicio que vendría sobre la ciudad de Jerusalén. Pero ¿qué otra cosa despreciaron? ¿Qué otra cosa pisotearon estos religiosos llenos de jebuseos en el corazón? La salvación que el Señor venía a ofrecerles por medio del Señor Jesucristo. Dice, no entendieron el día de su visitación. Todo lo que tenían que hacer era confesarse pecadores. Ahí estaba Jesús para perdonarlos, para salvarlos, para restaurarlos. Pero no pudieron ver el día de su visitación, desecharon, despreciaron el plan de salvación. Desecharon no solo el plan de salvación, desecharon a la persona del Salvador. Así es como funcionan estos jebuseos. Ellos eran los que habían tomado posesión del templo y de Jerusalén y de la vida religiosa. Llama la atención, y esto está registrado en el Evangelio de Juan en el capítulo 11, pero llama la atención, hay dos milagros particulares que Dios hizo antes de celebrar la última Pascua. El primero de estos en Juan capítulo 11 fue la resurrección de Lázaro. Ahora, esto es muy importante porque se acuerdan que la gente quería ver a Jesús y a Lázaro. Y el problema para los fariseos y toda esa gente ya no solo era Jesús. Ahora querían ver a Lázaro porque todos habían oído que Lázaro había muerto y que Jesús lo había resucitado. Pero Jesús resucitó a Lázaro muy poco tiempo antes de celebrar esa última Pascua, a pocos días de celebrar esa última Pascua. Ahora, Jesús siempre nos dio lecciones espirituales y morales a través de cada cosa que hacía. Y esta resurrección de Lázaro fue tan notoria y yo creo que ocurrió en ese momento porque, y recuerden que Dios es el que gobierna sobre todas las cosas, porque Dios estaba tratando de darle un mensaje a la ciudad de Jerusalén y a la nación de Israel y a toda esta casta sacerdotal. Estaba tratando de decirles, miren, así como levanté a una persona que había muerto físicamente y volvió a vivir, de la misma manera yo puedo levantar a alguien que esté espiritual y moralmente muerto para que pueda vivir en novedad de vida. Esta ciudad, Jerusalén y el templo, todo eso estaba espiritual y moralmente muerto. Pero aquí estaba Jesús para levantar de la muerte cualquier cosa que estuviera muerta. Así es que él levantó a Lázaro de la muerte precisamente antes de celebrar esta última Pascua y después él iba a ser entregado y él iba a morir. ¿Qué lección para nosotros? Y si todavía encontramos nosotros que en nuestro viejo corazón y en nuestra mente carnal y en nuestra voluntad hay jebuseos, y hay algo en nosotros que se resiste, hay algo en nosotros que desprecia o que menosprecia la verdad. Bueno, ya lo vimos. Hay algo en nosotros que menosprecia no solo la verdad, que menosprecia los designios de Dios sobre nosotros mismos. ¿Cuántas veces a través de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios, Dios nos hace saber qué cosas tenemos que cambiar? Y cuántas veces no lo hacemos. Y luego, por supuesto, ellos despreciaron la salvación que les estaba siendo ofrecida. Y nosotros, cuando no vamos a Jesús buscando un cambio, estamos despreciando también ese grado de salvación que Jesús nos ofrece. No importa si ya fuimos salvos de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Hay actitudes de las que queremos ser salvos. Necesitamos ser salvos. Si no las llevamos a Jesús, estamos menospreciando a Jesús. Él es el único que nos puede y nos quiere salvar hasta el final o de manera completa, no solo de la paga del pecado, sino también de la causa del pecado, del poder del pecado. Así es que Jesús levantó de la muerte a Lázaro, y eso fue tan notorio, porque Jesús también podía resucitar a la ciudad de Jerusalén espiritualmente, pero no quisieron. Y luego hubo otra cosa notable que está registrada antes de la última Pascua, y fue la sanidad de estos dos ciegos. En Mateo
capítulo 20, verso 29, vemos la historia. Mateo 20, 29. Y se las leo acá de Mateo. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Si nos vamos a esta historia en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, a partir del verso 15, vamos a descubrir que uno de estos ciegos, Marcos 11, es Marcos 10, verso 46. Marcos 10, verso 46. Uno de estos dos ciegos era Bartimeo. Marcos 10, verso 46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esto aconteció cuando Jesús iba de camino a Jerusalén. Déjenme insertar aquí un hecho, y es que una vez Jesús entró a Jerusalén y limpió el templo, allí ya no hay registro de más milagros. Bueno, excepto cuando le restauró la oreja a Malco, la oreja que Pedro le cortó tratando de defender a Jesús en el Getsemaní. Pero quiero decir milagros de todos los que había hecho antes. De esos ya no hizo. Porque los términos están cambiando en este momento y ahora es necesario que Jesús sea entregado en manos de pecadores. El día está declinando y está llegando la noche. Y fue de noche que llegaron las turbas comandadas por Judas y tomaron a Jesús para llevárselo, para crucificarlo. Así es que el día está declinando y Jesús dijo: de día se trabaja. Él mismo lo dijo, no tiene el día 12 horas, dijo, y en el día se trabaja. Así es que es de día para Jesús todavía, pero ya el día está declinando y va a llegar la noche. Y vamos a ver cómo cambian los términos por completo cuando llega la noche y Él es entregado en manos de pecadores. Así es que Él ya está cesando su actividad de sanar enfermos y liberar endemoniados y hacer muchos milagros, porque ya las cosas están cambiando. Él está preparándose para esta noche espiritual que va a culminar en su muerte en la cruz del Calvario. Pero de camino a Jerusalén, Él sanó a estos dos ciegos. Las últimas dos cosas que pasaron, pues, fue la resurrección de Lázaro y la sanidad de los ciegos. Pues los ciegos vinieron primero y después Lázaro. Pero, ¿por qué está registrado esto? ¿Por qué tan importante? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros. Así es que el Señor Jesús lo hizo tratando de enseñarnos, de demostrar, de ayudarnos a entender que Él puede sanarnos de nuestra ceguera espiritual. Y el Señor se lo dijo a los sacerdotes. Les dijo: ustedes son ciegos, guías de ciegos. Y les dijo: si ustedes admitieran que son ciegos, no tendrían pecado. Pero porque están diciendo, vemos, entonces tienen pecado. Y ellos entendieron muy bien que les estaba hablando a ellos. En otras palabras, ellos nunca pudieron ver, porque eran ciegos, su ceguera espiritual. Nunca la pudieron ver. Y si de alguna manera estaban conscientes, nunca lo admitieron, nunca lo quisieron confesar. Jesús los hubiera sanado de su ceguera espiritual de la misma manera como nos ha sanado a nosotros de nuestra ceguera espiritual.
Así es que bueno, cuesta mucho que los hombres aprendan las lecciones, ¿verdad?, que el Señor tiene para ellos. Todo esto hizo Jesús. Así es que sanó a los ciegos, resucitó a Lázaro, entró a Jerusalén, lloró sobre Jerusalén, por supuesto. Fue al templo, lo limpió, se fue a pasar la noche a Betania. Regresó al día siguiente, fue al templo, lo limpió. Y ahora el Señor da una serie de lecciones, una serie de parábolas, menciona una serie de principios en este momento. Este es el momento antes de celebrar esa última Pascua, pero ya aquí los términos están cambiando y aquí ya Jesús está siendo bastante más claro, especialmente con los fariseos y los saduceos y los herodianos y toda esa gente. Y les está diciendo en más o menos palabras, miren cuánto ha Dios tratado de tocar sus corazones. Miren cuánto ha buscado negociar Dios con ustedes. Miren de cuántas maneras se ha acercado Dios a ustedes. A cuántos siervos suyos ha mandado, buscando que se arrepientan, buscando que se humillen, y ustedes no han querido responder. Miren, Dios les dio a ustedes el privilegio de ser ustedes sus siervos y ustedes no quisieron. Así es que Dios los va a desechar y va a llamar a otro grupo de personas que sí va a hacer la voluntad de Dios. Ya Jesús está enfocado en este tipo de principios, de enseñanzas y de cosas que le está diciendo a la nación de Israel. Así es que en Mateo 21 seguimos aquí la secuencia de acontecimientos antes de esta última Pascua. Mateo 21. En el verso 28 tenemos nosotros la parábola de los dos hijos rebeldes. Ya la vimos desde una perspectiva, pero como les dije, cuando vimos estas parábolas hay varias perspectivas. Y aquí el Señor también está hablándole a la nación de Israel y dice, ¿qué os parece? Mateo 21, 28. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. La invitación le fue dada primero a la nación de Israel y especialmente pues a toda los descendientes de Leví, ¿verdad? Los sacerdotes y todo aquello. Pero ellos no quisieron. Así es que ahora, como ellos despreciaron la salvación, ahora la salvación es para pues todo el resto, todo aquel que quiere. Y ahí vienen los publicanos, las rameras y todo lo que el Señor menciona acá. Amén. Pero luego en Mateo 21, verso 33, aquí tenemos pues la parábola del padre de familia que demanda fruto de su viña, que les mandó a su propio hijo. Aquí están estos labradores que se refiere a la nación de Israel y se refiere especialmente a los descendientes de Leví, los descendientes de Aarón, la casta sacerdotal, aquellos que heredaron el privilegio de servir al Señor en su santuario. Y el Señor dice en Mateo 21, 33, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y se la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Por cierto, las palabras anteriores son una cita directa de Isaías capítulo 5, los primeros versículos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Y estos son los profetas que Dios mandó, uno detrás del otro, en la dispensación del Antiguo Testamento. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, a Jesucristo en persona, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron.
Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Bueno, estaban cavando ahí su propia tumba, escribiendo su propio epitafio. Estaban profetizando lo que precisamente aconteció. Pero miren hasta dónde llega la dureza del corazón y la ceguera que no permitió que ellos vieran lo que estaban escuchando acá para poder arrepentirse y convertirse y que el Señor los pudiera sanar. Bueno, luego viene Mateo 22, en el verso 1. Y aquí tenemos la parábola del padre de familia que le hizo una fiesta de bodas a su hijo. Y mandó a convidar a todos los que quería en la fiesta de bodas. Mateo 22, verso 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Por supuesto que el Señor está hablando de la nación de Israel, ¿verdad? Y de la conducta del pueblo de Israel desde muy atrás, desde que se asentaron en los montes de Jerusalén, en la tierra de Canaán. David fue una cosa, Salomón heredó el producto de la manera como David se condujo y vivió delante de la presencia de Dios, pero Salomón terminó mal. Salomón le dio rienda suelta a su naturaleza carnal, deshonrando así a Dios. Dios había prohibido a los reyes de Israel que se casaran con hijas de reyes extranjeros. Y lo primero que hizo Salomón cuando subió al trono fue casarse con la hija de Faraón. Probablemente él lo vio como una gran ventaja estratégica, pero de cualquier manera él estaba violando la palabra de Dios y nunca se arrepintió por eso. Así es que eso sentó las bases o sentó el fundamento para que la cosa se deteriorara y Salomón terminara como terminó, con 1000 mujeres, muchas de ellas totalmente paganizadas y adoradoras de dioses falsos. Y bueno, pues Dios intervino. Y ya la siguiente generación se partió en dos el reino. 10 tribus se fueron detrás de este siervo y las otras 2 tribus detrás del hijo de Salomón. Uno era Jeroboam, el otro era Roboam. Y a partir de allí ya empezó esta pugna entre las tribus del norte, Judá y Benjamín, que eran las tribus del sur. Y las tribus del norte se paganizaron más rápido que las tribus del sur, pero al final todos terminaron echando a Dios y su palabra tras sus espaldas. Así es que esto es lo que Jesús les está diciendo. Dios tomó a la nación de Israel para ser su esposa en la dispensación del Antiguo Testamento, pero pues simplemente no quisieron. Jesús el esposo vino de manera personal a convidarlos a las bodas, no quisieron. Así es que bueno, dice, destruyó a aquellos hombres y quemó sus ciudades, exactamente lo que pasó unos años después. Y entonces, sigo leyendo Mateo 22:8, dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y gracias a Dios, porque allí entramos todos nosotros que hemos sido convidados a la cena de bodas del Cordero. Y Dios mediante, si crecemos y maduramos en nuestra relación al Señor y nuestra obediencia, pues seremos parte de la esposa del Señor Jesucristo. Recuerden que ser cristianos salvos no nos convierte automáticamente en esposa. De la misma manera como recién empezar a conocer a otra persona del sexo opuesto no nos convierte automáticamente en esposos para esa persona. O sea, hay una relación que tiene que crecer. Un nivel de confianza, un nivel de obediencia, un nivel de devoción, un nivel de entendimiento, de conocimiento, de experiencia. Amén.
Así es que aquí tenemos. Luego, en Mateo capítulo 22, verso 15, tenemos aquí a los jebuseos espirituales, que eran los herodianos y los saduceos y los fariseos. Y empiezan a probar a Jesús con una serie de preguntas maliciosas. Jesús, por supuesto, pudo percibir la malicia y supo responderles. No igual que o de acuerdo a la necedad de esta gente, sino de acuerdo a cómo merecía la necedad de esta gente. Mateo 22:15 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Y Jesús sabía que estas eran palabras vacías. Verso 17, dinos pues qué te parece, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Y Jesús siempre les hablaba con sabiduría que ellos no podían soportar. Pero aquí están los herodianos. Recordemos que los herodianos eran los políticamente correctos, los que usaban la religión para fines políticos, los que usaban la religión para obtener un provecho personal. Ellos estaban congraciados con Herodes, con los romanos, así es que todo lo que hacían era para congraciarse aún más y para, ojalá, asegurarse alguna posición con ellos, alguna posición de poder. Estos son los herodianos, personas que estaban llenas de jebuseos. Despreciaban, menospreciaban la salvación que Dios les estaba ofreciendo y la palabra de Dios que Jesús les estaba sirviendo, menospreciaban todo eso. También están entre los que menospreciaron los designios de Dios sobre ellos mismos. Así es que aquí está. El templo estaba tomado por esta clase de actitud, de mentalidad. Estaba totalmente tomado. Ellos se habían convertido en los dueños de Dios, entre comillas, en los dueños de las actividades religiosas de Israel, y ellos son los que decían qué se hacía, qué no se hacía y cómo se hacía. Y qué lamentables son las religiones, porque las religiones no son otra cosa más que esto. Es el hombre diciéndole a Dios cómo se van a hacer las cosas, no humillándose y creciendo en conocimiento y en sabiduría y aprendiendo de Dios cómo se deben hacer las cosas. Bueno, en Mateo 22, verso 23, aquí Jesús se encuentra con los saduceos. Los saduceos eran los escépticos, eran los materialistas, los humanistas. Ellos no creían en la resurrección, lo que significa que ellos no creían en señales, prodigios, milagros, cosas espirituales, cosas sobrenaturales. Ellos no creían en nada de eso. Lo que significa que todo lo pasaban por su mente carnal, todo lo pasaban por su propio razonamiento humano. Y si a ellos no les parecía y si ellos no lo entendían, entonces decían no y lo desechaban de una vez. ¿Y cuántos de nosotros, bueno, todos tenemos todavía una mente carnal que padece de ese síndrome? Y estos son los jebuseos que hay en nosotros también, que tienen tomado nuestro corazón. Renunciemos a esto. Pidámosle al Señor que nos dé la victoria. Dios le dio a David la victoria sobre los jebuseos y él pudo quedarse con el monte de Moria, donde una generación después se construyó el templo. Pero ahora se encuentra con estos saduceos. Precisamente le hicieron una de esas preguntas maliciosas también. Verso 23, Mateo 22, 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, maestro. Sí, por supuesto, maestro, ¿verdad? Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. No teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron.
Ahora, Jesús sabía perfectamente bien que ellos no creían ni siquiera en lo que estaban preguntando. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Bueno, estos eran los saduceos. Y luego en el verso 34 se encuentra con los fariseos. Recordemos que los fariseos son aquellos que ponían las tradiciones por encima de la ley. En otras palabras, ellos disponían cómo se hacía, cuándo se hacía y qué se hacía, y eso era lo que prevalecía, no importa si Dios, a través de la ley mosaica, no había ni siquiera mencionado esas cosas. Gente aferrada a sus propias, a su propio conocimiento carnal. Gente que pretende ser la cabeza, los soberanos, los señores, aún de la palabra de Dios. Y ellos deciden a quién se aplica qué y cómo aplicarlo, etc. Y por supuesto ellos eran expertos en señalar las faltas de los demás, pero ellos no podían verse a sí mismos. Así es que vino un intérprete de la ley que era de los fariseos, ¿verdad? En el verso 35, y preguntó por tentarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Y está citando ahí el Salmo 110. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Y entonces el capítulo 23 es tremendamente importante, porque allí el Señor enumera las características de los fariseos. Y lo está haciendo no únicamente para reprenderlos, está haciéndolo con la esperanza de que a lo mejor ellos se pudieran ver a sí mismos, y está haciéndolo con la esperanza de que el resto de la gente pudiera ver cómo todos tenemos a un fariseo adentro también. Todos tenemos un fariseo en nuestro viejo corazón, en nuestro viejo hombre. Y estas son las actitudes que tenían tomado cautivo el templo, tomado cautivo el ejercicio religioso, digamos, de la nación de Israel, o la espiritualidad de Israel dejó de ser espiritualidad y se convirtió en esto. Ellos tenían tomado cautivo eso. Y por eso es que Jesús, al principio de su ministerio, según el Evangelio de Juan, él limpió el templo. Luego pasaron los 3 años y varios meses, y al final de su ministerio vuelve a ir a Jerusalén y vuelve a limpiar el templo. El Señor ahora quiere limpiar nuestro templo, la esencia de nuestro ser que está en las profundidades de nuestra voluntad, en nuestro corazón. Eso fue lo que fue tomado cautivo por la serpiente desde el jardín del Edén. Y el Señor nos puede ir librando, liberando, salvando, sanando, convirtiendo de muchas, muchas cosas. Pero esa semilla serpentina sigue estando adentro de nosotros. Así es que el Señor quiere meterse, y esto lo hace después de haber madurado lo suficiente en nosotros. O sea, no lo hace al inicio de su ministerio con nosotros, lo hace ya cuando ya Cristo ha madurado lo suficiente en nuestras vidas. Entonces Él tiene que exponer todas estas actitudes que todavía salen de nosotros. No nos habíamos dado cuenta porque salen de manera involuntaria, inconsciente, automática. Hay muchas actitudes que salen de nosotros de manera automática, por eso no las ubicamos, no las vemos. Y a lo mejor herimos, lastimamos, afligimos sin darnos cuenta. Todo el tiempo justificando nuestras palabras o la voz que hay detrás de las palabras, la manera como decimos las cosas, la manera como hacemos las cosas. Así es que Jesús tiene que santificarnos al doble, al final, para poder llegar al centro de nuestro ser y poder liberar del cautiverio
en el que estamos el centro de nuestro ser. O, bueno, en hebreo se llama la mente Kerev. Es allí donde el Señor puso su nombre en todos los seres humanos por creación. Por algo dice la Biblia que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero eso fue lo que fue tomado cautivo por la serpiente y es de allí, de dentro. Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen, y menciona toda la lista, ¿verdad? A ver, mencionemos la lista. Marcos capítulo 7, verso 21, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Primero dice que del corazón, en hebreo es la palabra lev, ¿verdad? Del corazón, el corazón que obra, que hace, que opera. Y luego en el verso 23, todas estas maldades de dentro salen. Y en las Biblias hebreas usan ahí la palabra kerev, que es el centro de nuestro ser. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. La expresión todo mi ser es kerev, ese de dentro. La razón por la que no podemos bendecir su santo nombre es porque nuestra mente kerev fue tomada cautiva. O el centro de nuestro ser fue tomado cautivo por la serpiente. Esa es esta última fortaleza que el Señor quiere tomar por asalto. Allí está ese hombre fuerte esperando a que Jesús se convierta en el hombre más fuerte y tome por asalto al hombre fuerte que está en posesión del palacio y pueda venir Jesús y tomar él posesión de ese palacio, de esa ciudad del orgullo que hay dentro y convertirla en la ciudad santa de Jerusalén dentro de nuestro corazón. Bueno, ¿qué más hay que tomó cautivo nuestro corazón? Todo este fariseísmo. Y los invito a leer el capítulo 23, porque allí describe todo lo que hacen los fariseos. Verso 4 dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y ellos ni con un dedo las quieren mover. Siempre el fariseísmo va a estar exigiendo una conducta en todos los demás que uno mismo no guarda. Porque pues es imposible y sin embargo seguimos exigiendo la de los demás. Mateo 23:5, hacen todas las obras para ser vistos de los hombres. ¿Y cuánto de eso todavía hay en nosotros? Que todavía estamos haciendo las cosas buscando obtener aprobación de la gente, no de Dios. Verso 13 dice, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Y cuántas veces estamos buscando nosotros justificar nuestras acciones? Y cuando vemos a alguien actuando correctamente, venimos y le decimos, oye, no es para tanto, no tienes que santificarte tanto para Dios, no es para tanto. Y de esa manera buscamos justificar el hecho de que nosotros no estamos santificándonos lo suficiente para Dios. Verso 14 dice, devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. En otras palabras, a veces nos escondemos detrás de una aparente espiritualidad para ver qué provecho obtenemos. Verso 15, recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y lo que buscamos no es discípulos de Cristo y personas que adoren al Señor, sino buscamos hacernos de aduladores que nos adulen a nosotros. Verso 16. Y del verso 16 al verso 22 dice, miren ustedes, disponen cosas como, si ustedes juran por el templo, pues eso no es ningún problema. Pero si ustedes juran por el oro que está en el templo, entonces están en problemas. Dice, pónganse a pensar, si hay oro en el templo y el oro está santificado, es porque el templo lo santificó, porque hay alguien en el templo santificándolo. Entonces, ¿qué manera de razonar? Verso 5 dice, diezmáis la menta, el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Perdón. En otras palabras, son tan minuciosos con aquello que se ve.
buscando proyectar una espiritualidad aparente, pero dice, la verdadera espiritualidad es la justicia, la misericordia y la fe. Esas son las verdaderas virtudes, no son las formas religiosas, son las virtudes morales y espirituales. Bueno, en el verso 6 dice, límpianlo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Y solo buscan proyectar una apariencia, pero la realidad por dentro es otra. Verso 27, sepulcros blanqueados, dice, por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Verso 29 dice, edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si nosotros hubiéramos estado en la época de nuestros padres, nosotros no hubiéramos matado a los profetas. Dice, oigan lo que están diciendo que ustedes son hijos de aquellos que mataron a los profetas. En fin, así es que el Señor es muy contundente con ellos, y tenía razón en hacerlo, porque esta era la gente que se supone que era la responsable del bienestar espiritual de la nación de Israel. Estos son los que sumieron a la nación de Israel en ese oscurantismo espiritual en el que se encontraba en tiempos de Jesucristo. Así es que, bueno, allí está todo lo que Jesús encontró y con todo lo que Jesús se enfrentó. Esto siempre había estado allí, pero al final de su ministerio, cuando ya sube a Jerusalén para quedarse allí, para ser crucificado, cuando ya el día está declinando y Jesús va a cesar de hacer todas esas obras milagrosas y va a ser entregado en manos de pecadores, Jesús empezó a estrecharles el cerco a los sacerdotes, a toda esta casta sacerdotal, a los escribas, a los fariseos, saduceos, herodianos, a toda esta gente. El Señor empezó a hablarles con mucha claridad y por supuesto esto terminó enfureciéndolos. Y bueno, un corazón endurecido al principio evade la verdad. Después la verdad le enoja y de último lo que procura es matar la verdad, porque no se quiere convertir a ella. Y esta es la fase en la que ya se encuentran todas estas personas. Ahora vamos a examinar la próxima semana, Dios mediante, Mateo capítulo 24, porque Jesús empezó a predecir proféticamente lo que iba a suceder. Habló de la destrucción de Jerusalén, habló de las señales del fin del siglo y habló también de las señales previas a su segunda venida. Así es que vamos a examinar esto, Dios mediante, en el próximo estudio. Concluimos aquí el estudio del día de hoy. Le damos gracias a Dios por su maravillosa palabra, por su poderoso Espíritu Santo y por el privilegio de poder conocerlo más y mejor con la ayuda de la palabra y del Espíritu. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Dios por su palabra, oro que está de mucho fruto en nuestros corazones. Y gracias a todos por haber estado con nosotros. Dios los bendiga y hasta la próxima.